Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Recuerdan cuando desde la izquierda guardaban minutos de silencio por los muertos que, según ustedes, causaba la pobreza energética de Rajoy, con una subida del 8% de la factura de la luz? Bien, pues con su Gobierno el recibo eléctrico ha subido ya 28 veces más, hasta un 220% más. ¿Cuántos minutos de silencio ha pedido este Gobierno por la actual pobreza energética, señora ministra? ¿Cuántos minutos? Míreme y dígame cuántos minutos. Bueno, está muy ocupada mirando el móvil. Bueno, pues yo le diré que me parecen ustedes unos hipócritas, porque aquí parece que cuando la miseria es de izquierdas ya no se molestan en contar ni los muertos ni los pobres. Pero les voy a decir yo, ya que no me atiende usted, cuántos minutos de silencio le han dedicado ustedes a esta pobreza energética. Y son los mismos minutos de silencio que piden para las violaciones a manos de inmigrantes ilegales o para la violencia intrafamiliar, cuando la víctima es un hombre. Cero minutos. Los mismos minutos que han dedicado ustedes a condenar comentarios en los que se incita al asesinato contra Vox, como en el programa del señor Rufián, o a condenar a aquellos que, como todavía el ministro Marlaska, relacionaron a Vox con la agresión homófoba, que tenía de verdad lo mismo que cualquier discurso de Sánchez. Nada. Y, por cierto, quiero aprovechar la ocasión, ya que está el señor Rufián aquí sentado en su escaño, ese mismo escaño que dijo que iba a dejar hace 6 años para irse a la República Catalana, si va usted a disculparse en algún momento por emitir un programa donde se incita el asesinato a los miembros de Vox, o si le parece a usted que incentivar el asesinato es tan gracioso como presentarse aquí, no sé, en el Congreso con una impresora. ¿Le parece a usted muy gracioso? Pues seguimos esperando sus disculpas. Volviendo al tema que nos ocupa, volviendo al tema en cuestión, decía que Pedro Pinocho acusó en 2014 al señor Rajoy de haber condenado a los españoles a un intolerable recibo con una subida del 8%. Ahora el señor Pinocho es presidente y se declara irresponsable y acusa a las eléctricas, a Europa o al primero que pase por delante de que el recibo eléctrico haya subido más de un 220%. Tras encadenar incontables máximos históricos consecutivos que rebasamos prácticamente a diario, hoy de nuevo con 154,16 euros el megavatio hora. Eso sí, la maquinaria mediática de este Gobierno se afana en que los españoles no se enteren del motivo real de este desastre energético. Pues bien, hoy les vamos a contar a todos los españoles de qué trata todo esto. La factura eléctrica, como saben, está artificialmente encarecida por cargos y tasas que nada tienen que ver con la generación de energía. Son cargos, tasas y peajes que suponen alrededor de un 60% del recibo eléctrico. Estos cargos son frutos de decisiones políticas que se tomaron en pasados gobiernos del PSOE y del Partido Popular, entre los que se encuentran las primas a las renovables que se dieron con el anterior Gobierno del PSOE y que se estima que hoy incrementan el recibo eléctrico de los españoles un 16%. Ahora el Gobierno nos presenta este fondo, su nueva herramienta confiscatoria, que pretende trasladar estos costes de la factura de la luz a otros consumos, a la gasolina, al diésel, a la calefacción, al gas, etc. Es decir, pagaremos menos por el recibo eléctrico porque pagaremos más por la gasolina o por la calefacción convencional. Así que yo les voy a preguntar algo que además ya le ha preguntado mi anterior portavoz, el portavoz que me precedía, y es, ¿saben ustedes cuál es el coche más vendido de España este año? Les diría que se van a sorprender ustedes, pero seguramente no, porque ya se lo han dicho. Pero sí, efectivamente, el coche más vendido este año no es ningún Tesla, señorías, es el Dacia Sandero. Cuando ustedes condenan el diésel, como usted ha dicho en su intervención, señora ministra, cuando condenan el diésel y subvencionan a los eléctricos, lo que ocurre es que las clases más humildes de este país están subvencionando o financiando a las clases más pudientes, que es la única que hoy se puede permitir este tipo de vehículos. ¿Se dan cuenta de cómo con su ignorancia provocan justo lo contrario de lo que dicen perseguir? Por supuesto que hay que bajar la factura eléctrica inmediatamente,
Por supuesto que hay que tomar medidas drásticas y valientes, pero no depositando el esfuerzo de nuevo en los consumidores y en las empresas, sino en ustedes, señores del Gobierno, en la eliminación del enorme gasto político inútil, improductivo y superfluo, en la eliminación de las subvenciones a los chiringuitos, en la eliminación del derroche de duplicidades administrativas y en la reducción del gasto de este Gobierno carísimo y elefantiásico. Teniendo en cuenta que en breve el pool eléctrico se estima que puede superar los 180 euros el megavatio hora, especialmente a partir de noviembre, cuando se va a dar un parón de las 3 centrales nucleares, ¿cuál va a ser su próxima medida estrella, señora ministra? ¿Subvencionar mantas y edredones? Aunque, bueno, seguramente ya tengamos mantas y edredones suficientes con todas las que hemos tenido que comprar para la recepción masiva de inmigrantes ilegales que llegan cada día a nuestras costas. Pero voy a ser muy clara sobre este proyecto de ley. Este Gobierno tiene mucha prisa en aprobar este proyecto de ley porque necesita un titular urgente que diga que va a rebajar la factura eléctrica. No quiere aliviar para nada el esfuerzo que soportan los hogares y la industria. Quiere un titular. Y para eso traen hoy a esta Cámara este proyecto de ley. Un proyecto de ley que perjudica enormemente a las familias más vulnerables, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o más frías y que además tienen menos posibilidades de electrificación. Lo que no ha mencionado usted, señora ministra, es que los hogares con menor renta y también una gran parte de los hogares medios suelen tener un mix energético más dependiente de energías no eléctricas y cuyos costes aumentarán irremediablemente. Incrementarán también las desigualdades territoriales, perjudicando a la España más vaciada, afectando especialmente a autonomías como Castilla-León, Navarra o La Rioja. Y, de nuevo, sus políticas, en lugar de facilitar y unificar, empobrecen y fragmentan a España y a los españoles. Este proyecto de ley también perjudica enormemente y, sobre todo, a la industria española, especialmente en sectores tractores esenciales como el alimentario, el textil, el papel y el cartón, la automoción, la industria química, siderúrgica, entre otros, que, aunque este proyecto de ley, como usted ha dicho, contemple un régimen de compensaciones y exenciones, deja prácticamente el 80% de la industria productiva fuera. Las grandes industrias españolas calculan que este fondo les va a suponer en 5 años un sobrecoste de 2.650 millones de euros, y eso sin contar con el régimen de compensaciones. Para hacernos una idea del impacto real de este fondo, su aplicación supondría, respecto al resto de Europa, un sobrecoste energético para la industria del 25%. Teniendo en cuenta que ya están soportando precios desorbitados del gas y de los derechos de emisión de CO2, esto generaría una desventaja competitiva inasumible para España. Además, tal y como exponemos en nuestra enmienda, las compensaciones que se plantean al tratarse de transferencias del Estado a las empresas podrían ser consideradas ayudas de Estado incompatibles con la regulación europea y, por tanto, podrían ser eliminadas. También corren el riesgo de ser consideradas subvenciones y, por lo tanto, pueden dar pie a la imposición de aranceles por terceros países. Y ahora, si quieren, pueden seguir criminalizando a las eléctricas, al capitalismo o a las bombillas, si quieren. Pero lo único criminal aquí es tener un Gobierno que atraca cada día con la factura eléctrica a los españoles. Y criminal también es pagarle un sueldo a una ministra por no hacer absolutamente nada, por no hacer ni siquiera me escucha, que consiga detener la crisis energética que su propia agenda ideológica ha provocado. De momento, algunas eléctricas, ante la inutilidad de este Gobierno, ya han anunciado una reducción de sus precios a 60, incluso a 58 euros el megavatio hora. Esto es una reducción de más de la mitad de lo que pagan en el mercado mayorista. Va a resultar que las empresas que ustedes demonizan están demostrando más sensibilidad y mejores ideas más efectivas que las de este Gobierno para rebajar la factura eléctrica a los españoles. Porque este fondo, como siempre, lo van a acabar pagando los consumidores, los hogares. Ustedes saben, señora ministra, lo saben muy bien, que las empresas van a trasladar estos costes al consumidor final. Pero qué bonito titular les ha quedado, ¿verdad? Desde el Ministerio alegan que el sistema del fondo contempla 3 objetivos principales. 1, evitar las subidas del precio de la electricidad. 2, dar las señales claras de descarbonización. Y 3, aportar certidumbre al sistema para movilizar las inversiones en los próximos años. Bien, como ya he explicado, su resultado será el contrario. Supondrá un lastre más a la competitividad industrial en un momento en el que las empresas necesitan elevar su competitividad para exportar y mantener los niveles de empleo. Además, acrecienta aún más la inseguridad jurídica en el sector y las empresas. ¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque en su proyecto de ley ustedes definen una cantidad proyectada a recaudar, pero esta cantidad resulta que depende de un parámetro que no es estático, es variable, que es la demanda y que puede oscilar en un sentido u otro. Y, por tanto, la cuantía del importe a recaudar puede no alcanzarse y, además, resulta imposible de gestionar y prever. Por ello, introduce una gran incertidumbre en los comercializadores como recaudadores y en el sistema en sí y en las arcas públicas, porque pueden recaudarse menos de lo esperado. Así que dejen de asfixiar y criminalizar a las empresas, porque así no arreglamos nada. Reajusten los presupuestos generales del Estado, no subiendo impuestos, sino dejando de regar los chiringuitos políticos en donde se autoenchufan ustedes para subvencionar redes clientelares, para transferencias millonarias a empresas como Plus Ultra, para inmigrantes ilegales y menas y, en definitiva, para todos los colectivos cuya opresión se inventan para poder vivir de ellos. Los españoles saben que si el Gobierno tiene alguna intención real de solucionar este problema, lo tiene fácil, tal y como lleva exigiendo Vox durante meses. 1. Aplicar una factura de la luz menos intervenida, reducir inmediatamente impuestos y cargas de la factura que suponen el 60% del recibo, garantizar por las correctas prácticas de las empresas que actúan en el mercado eléctrico y 3. Utilizar los cerca de 3.300 millones de euros extras que se va a embolsar el Gobierno a costa de todos los españoles para reducir directamente la factura. Una propuesta que, por cierto, solicitamos como enmienda el pasado 21 de julio y que el Partido Popular, que ahora lo defiende, decidió rechazar en su moción de interpelación urgente, únicamente porque lo presentaba Vox. Y ya acabo, señorías, este atraco eléctrico no se soluciona ni publicando una estrategia nacional contra la pobreza energética, cuyos consejos son poner 2 tostadas a la vez en la tostadora, ni con esta iniciativa que no solo no reducirá el gasto de los españoles, sino que nos condenará todavía a una peor competitividad. Y un Gobierno que prefiere tirar el dinero en mantenerse en el poder antes que ayudar a su pueblo es un Gobierno criminal y es un Gobierno miserable. Al menos ahora entiendo, gracias al nuevo tarifazo, cuando Pedro Sánchez decía que con Podemos en el Gobierno no dormiría tranquilo. Y claro, porque se pasaría la noche planchando, poniendo lavadoras y cocinando. Bueno, él no, su asistente. Muchas gracias. Gracias, señora Borràs.